soy Sandra Milena Céspedes, estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Militar. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y son los desafíos de las pymes en Colombia frente a la educación. Primero empecemos un poco a hablar de qué porcentaje abarca las pymes en Colombia en cuanto al comercio en la actualidad. En Colombia más del 90% del universo empresarial está constituido por microempresas que poseen entre 1 y 10 empleados, concentrados en su gran parte en satisfacer una demanda doméstica de bienes y servicios, es decir, que estas empresas están enfocadas solo a un mercado local. Por otro lado, tan solo 25 empresas colombianas han sido líderes en los últimos 10 años a nivel del mercado internacional. Estas cifras implican que los pequeños empresarios no tienen una visión exportadora o no han logrado crear estructuras exportadoras eficientes para tal fin. Otro elemento importante a señalar es la falta de una preparación gerencial, de conocimientos, de nuevas tecnologías, de nuevos idiomas, que permitan así tener más competitividad frente al mercado actual. Un estudio realizado por la Cámara de Comercio en Facatativá confirmó o demostró que los principales problemas que afrontan los pequeños productores y empresarios regionales están ligados a los siguientes puntos: estructuras financieras, es decir, un estado financiero bajo, los niveles de valor agregado son relativamente bajos también, y por otro lado los niveles de educación de sus empleados también son precarios. ¿Por qué precarios? Este estudio mostró que tan solo el 5% de ellos tienen un nivel universitario, y lo más preocupante aún es que el nivel de conocimiento de otra lengua extranjera abarca tan solo el 4%. Ante este panorama, la situación podría ser catastrófica para las pymes frente a sus otras competencias como son empresas estadounidenses. Sin embargo, la actual coyuntura económica no genera más que oportunidades de cambios para los empresarios colombianos, y en este sentido muchas y nuevas empresas nacerán en los próximos años. La pregunta es, ¿cuántas de ellas podrán prevalecer en el mercado o podrán estar en el mercado? Un nuevo mercado ofrece más competencias, así como nuevas posibilidades de negocios. No olvidemos que el 80% de la economía de Estados Unidos se concentra en el sector terciario. Por último, que las economías desarrolladas han demostrado históricamente que el negocio no es vender bienes y servicios. ¿Qué hacer para triunfar en el juego del comercio exterior? Una pregunta muy importante para las pymes. Los empresarios deberán cambiar su estrategia y pensar que los productos y servicios que produzcan deben tener un nivel de calidad que siempre pueda exportarse. Si un pequeño empresario quiere soportar la competencia internacional, debe buscar aliados estratégicos que le permitan hacer parte de una cadena productiva. Pero ya hablamos un poco de las pymes, de la importancia y de qué deben hacer para sobrevivir. Pero un factor clave e importante, lo que realmente importa en esta grabación, es el factor humano. Las pymes versus el factor humano, ¿cierto? Entonces, un artículo muy interesante que encontré es: primero debemos enfocarnos en cómo las pymes contratan el personal, para después hablar de cuál es la importancia de que se concentren en un personal que esté capacitado. ¿Cómo contratan el personal las pymes? Según el artículo de Félix Socorro de la Universidad de La Salle, de Recursos Humanos, las pymes obtienen a su personal a través de redes sociales, previas a su creación o generadas por el intercambio entre sus clientes y colaboradores, o al menos en la mayoría de los casos. La selección de personal carece de largos procesos propios de los emporios empresariales, es decir, de las grandes empresas, y en la mayoría de los casos quienes se encargan de ellas son a la vez responsables de otras tareas que poco o nada tienen que ver con la tarea o con el área.
Si en las pymes el concepto de personal integral es explorado y explotado constantemente, su utilidad en el mercado sería a otro nivel. El hecho que no exista incluso un área destinada a recursos humanos o que en la misma forme parte de la unidad de administración, finanzas e incluso de presencia no significa que en las pymes no se respeten ciertos pasos propios de la gestión de talento, sino que se combinan o simplifican, pues el tiempo es dinero y la selección debe responder a las necesidades inmediatas y no futuras. En eso se concentran las pymes, una necesidad inmediata, una necesidad local y no a pensar en las necesidades del exterior, de cómo exportar. Otro artículo muy interesante asegura Esperanza Díaz Vargas y Víctor José Rodríguez, docentes de la Universidad de La Salle y autores del libro Gestión Humana de la Empresa Colombiana, dice lo siguiente: reconocidos expertos coinciden en afirmar que una de las debilidades más frecuentes de las pequeñas y medianas empresas en Colombia es el descuido del área de la gestión humana. Es usual que las pymes se esfuercen por hacer un manejo cuidadoso de áreas como la contable, la financiera, la comercial, pero la gestión humana la olvida. Los dos motivos principales son la falta de conocimiento y la influencia externa negativa que termina permeando la cultura interna de dichas organizaciones. La situación muy frecuente por la que las pymes no retienen talento y confunden autoridad con el poder coercitivo y aniquilador es porque lamentablemente en el proceso de evaluación de los colaboradores solo se miden los resultados parciales y no integrales, desconociendo en muchas ocasiones las capacidades y conocimientos de los mismos, que si fueran detectadas a tiempo ayudarían a reducir el nivel de rotación personal y mejorarían el nivel de pertenencia. Entonces aquí vimos cómo dos artículos defienden la contratación de una mejor manera para evitar que las pymes sigan haciendo o contratando gente que no tengan una formación profesional. Otro artículo muy interesante que dice: la adquisición de maquinaria y de insumos no son los únicos factores fundamentales en la operación de una microempresa y de las pequeñas y medianas empresas, según el artículo de Luis Carlos Arango, director de Colsubsidio. La planta de personal también lo es. Se evidencia un aumento positivo entre empresarios donde se identifica un aumento de generación de empleos de las pymes. En esas actividades económicas se revelan, o mejor aún, un aumento positivo entre empresarios, donde se identifica un aumento de generación de empleos. Es decir que las pequeñas empresas están contratando personal capacitado que le va a permitir tener o a que todos los empleados se concentren en una visión general. De acuerdo a Jairo Burgos de la Esprella, consultor empresarial y director de la firma de Talento and Talent, en todos los países es un tema de mucho impacto estratégico, porque si hay un tipo de empresa en donde es más notoria la ventaja que ofrece el talento humano son las pymes, dado el tamaño que cuanto a su grupo de empleados. Este otro artículo es muy interesante, el de Jorge Hernández Molano, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, donde dice que lo esencial es el conocimiento que posee el personal y la forma como se plasma en sus competencias que serán útiles en un ambiente laboral. ¿Cuáles son los retos que tienen entonces las pymes? El primer paso es profesionalizar la gestión de talento, lo que significa contar con personal conocedor que se convierta en guía de administración. Si la unidad productiva es de menor tamaño y el dueño es responsable de dicha función, se recomienda también que él mismo tome una capacitación, porque dirigir a las personas
es todo un reto.